¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenido a la casa de todos los madridistas. En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre el actual estado en el que se encuentra el hipogeo, ese futuro invernadero para las planchas del césped retráctil que se está construyendo en esa grada del lateral oeste, bueno, mejor dicho, bajo esa grada del lateral oeste y bajo el terreno de juego. Y es que recientemente el Real Madrid ha publicado nuevas imágenes sobre cómo se encuentra el interior, así que venga, vamos a echarle un vistazo y vamos a comentar absolutamente todos los detalles. Vamos a poner primero las imágenes que publicó el Madrid hace poco, ¿vale? Vamos a ver esta imagen que tenemos en pantalla, la voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis. Esta foto es de hace algo más de un mes, estaban, si os podéis fijar, aquí con 1, 2, 3, 4 anclajes realizados, estaban acometiendo el quinto anclaje, ¿vale? Fijaos todo el trajín que se tienen, vamos a ver las demás fotos que subió el Madrid, os las voy aumentando, ¿vale? Para que no os perdáis ningún tipo de detalle, como ya os he comentado, de esto ya hice un vídeo en el canal, pero bueno, aquí las volvemos a repasar para que veamos la evolución con respecto a estas últimas imágenes que os voy a mostrar enseguida, ¿vale? Aquí podemos ver los mismos, estaban ejecutando el quinto nivel en el tramo de la derecha, el que está más hacia el terreno de juego. Aquí tenemos más imágenes al respecto, fijaos por aquí cómo pasa la tubería con la que bombean el hormigón desde fuera, desde el lado de Castellana, entra por aquí, por uno de esos huecos que dejan para las celosías retráctiles, de las cuales vamos a hablar ahora también, porque también se filtraron imágenes en Twitter hace unos poquitos días, pues bueno, así se encontraba esta zona interior. Bueno, esto es una imagen en la que podemos ver, todavía no estaba ejecutada la esquina suroeste, aquí podemos ver las tubulares y faltaba el cordón de la viga corona, el cordón superior y también ese cierre de la cubierta, ¿vale? Que ya está todo realizado. Si habéis venido siguiendo los últimos vídeos sabréis que falta tan solo una de las riostras por colocar, pero aquí volvemos a tener planos generales del interior de este futuro invernadero donde se van a guardar las planchas, las 6 planchas en las que se va a dividir el terreno de juego. Ahí simularán todas las condiciones óptimas para que el terreno de juego esté en las mejores condiciones. Ya sabéis también por un vídeo que he subido al canal que en Valdebebas ya están haciendo las pruebas de cómo se comporta el césped sobre esas planchas en las que se guardará aquí en el interior del hipogeo. Así que si no lo habéis visto os lo voy a dejar por aquí arriba porque es realmente interesante. Y bueno, venga, vamos a seguir con un nuevo plano general. Como os he comentado hasta el momento, estas son fotos de hace un mes, pero ahora enseguida vamos a ver cómo se encuentra el hipogeo en los últimos días, porque las ha publicado el Real Madrid recientemente. Aquí podéis ver cómo se encuentra ahora mismo. Estas son las planchas, la parte inferior, entiendo, estamos viendo la parte de abajo de las planchas sobre las que se va a depositar el césped en un futuro. Aquí podemos ver cómo lo van ensamblando todo, tienen más piezas por aquí detrás. Aquí veo unos carriles, yo creo que estos carriles son propios de la fábrica para trasladar las piezas de una sección a otra. Vamos a ver más imágenes. Aquí tenemos una imagen del interior de una de esas celosías retráctiles que se van a encargar de abrir y cerrar esa tapa del futuro invernadero en el que vamos a guardar el césped. Fijaros también, hay más imágenes por aquí, vamos a verlas, aquí vistas desde otro punto de vista. La verdad es que son imágenes realmente espectaculares y que hablan muy bien de la inmensidad de la obra de ingeniería que va a cometer el Real Madrid en el estadio. Aquí las vemos también desde otro ángulo, en este caso con la celosía tumbada. Y ahora vamos a cambiar un segundo, os voy a poner por aquí imágenes de esa excursión, de esa visita guiada que hubo en el Bernabéu al interior del hipogeo el otro día. Quiero que os fijéis el lugar por donde van a acceder al interior, ya lo hemos estado siguiendo en los vídeos diarios. Sabéis que hay una trampilla en la zona de las gradas del fondo norte y a mí me genera dudas esa trampilla, sobre todo porque os voy a poner aquí a continuación esta imagen de este plano. Aquí lo tenemos dentro plano, en el que podéis ver los distintos niveles, las 6 plantas para las planchas, vemos la zona de escaleras, las 2 galerías de servicio en la parte inferior, donde hay que seguir bajando en los fondos, y ahí podíais ver cómo estaban puestas en ese plano las gradas, las escaleras que hay en las gradas del fondo norte, que son estas escaleras
por donde están accediendo estas personas que fueron a visitar el interior del hipogeo. A mí me llama bastante la atención que esas escaleras puedan estar ahí, pudiendo tener un acceso, como ya vemos que en el plano que lo hay, por donde se accedería desde la zona de galerías del túnel logístico. Pero bueno, me genera dudas, ¿eh? Quiero pensar que eso finalmente se terminará retirando, que no habrá ahí en medio de la grada del fondo norte ni en la del fondo sur unas barandillas quitando unos pocos asientos y una rampa, ¿no? Que parece, y una plancha ahí metálica, una trampilla, que me parece un poco raro, pero bueno, aquí os dejo el plano, vosotros juzgáis y veremos cómo termina esta zona del estadio durante cuando acaben las obras. Y para terminar, la imagen que estabais todos esperando. Estas son una de las... La voy a hacer un poquito más grande para que la veáis. Esta es una de las últimas imágenes que ha publicado el Real Madrid. Vamos a contar los niveles. Este es el lado que da hacia la grada del lateral oeste. Tenemos aquí una línea de anclajes, 2, 3, 4, 5 líneas. Y si os fijáis, ya han llegado a la parte baja. Ya hay hechas perforaciones incluso en este lado de aquí. Y esto lo que nos indica es que es el sexto y último nivel que se va a realizar. Por lo tanto, muy buen ritmo el que ha llevado el interior del hipogeo, este futuro invernadero que se va a encargar de guardar las planchas del césped retráctil. Pero no es el único, no es la única imagen que han publicado, hay otra más. Vamos a verla, acercamos la mirada un poquito más para no perdernos ningún tipo de detalle y fijaos cómo es realmente imponente la vista desde abajo. De hecho está tomada así con un poco como con ojo de pez. Y bueno, aquí podemos ver los distintos anclajes. Aquí a la derecha podéis observar cómo están esos cables que asoman por las perforaciones que se han realizado para atar los muros pantalla con el terreno. Y bueno, la verdad es que es realmente espectacular comprobar cómo sigue avanzando el interior del Santiago Bernabéu. Es una auténtica pasada. Esto para mí es la actuación diferencial del Estadio Bernabéu que va a conseguir que el estadio se pueda explotar los 365 días del año, hablando así a lo bruto. No serán 365 días, pero sí que podríamos llegar a lo mejor a unos días de explotación superiores a los 275 o próximos a los 300. Me quito y te dejo aquí las fotos unos segunditos para que las disfrutes y vamos a ir cerrando ya este vídeo, yo creo. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado este vídeo sobre el interior del hipogeo, ese futuro invernadero. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, que es totalmente gratis y me estarás ayudando a seguir creciendo. Y te dejo por aquí nuevos vídeos para que sigas disfrutando del avance de las obras y de la actualidad del Real Madrid. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima amigos. Chao, chao.